Vamos a procurar ser muy breves porque ya creo que tienen hambre y el nivel de atención baja un poco. Entonces procuraremos ser breves y terminar muy pronto y centrarnos en las experiencias más significativas de la universidad. Aquí vemos un poco de historia de CES Virtual. CES Virtual nace en el 2004 como una iniciativa de 2 médicos del CES y empieza a recorrer un camino donde digamos qué carrera hacemos en el proceso de educación continua. Nosotros caminamos mucho en educación continua, ahí nos preparamos, ahí trabajamos fuerte para podernos enfrentar a otro tipo de procesos con digamos, un equipo de trabajo ya mucho más robusto, porque en principio era una sola persona a medio tiempo. Y ya cuando nos enfrentamos a formular una tecnología en regencia de farmacia que ha sido muy exitosa, esta sale a raíz de una convocatoria del Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ya teníamos, digamos, como el músculo para podernos enfrentar a esto y de igual manera, pues proceder luego con el recorrido en el cual no me voy a centrar mucho para poder centrarnos en las experiencias significativas que les contaba. Hoy ya tenemos un grupo multidisciplinario, un grupo que está integrado por personas con diferentes perfiles que nos permiten ya enfrentarnos a nuevos retos y a nuevas dinámicas que nos demanda el medio y la universidad. ¿Cómo hacemos nosotros entonces ese recorrido? Nos centramos inicialmente en la cualificación. Nosotros no podíamos empezar un proceso de educación virtual en la Universidad CES sin tener unos docentes cualificados y enamorados de la virtualidad y de la tecnología. Desde el área no solamente hablamos de virtualidad, sino de esa incorporación tecnológica en los procesos de formación. Entonces ahí nos hemos centrado bastante y tenemos un portafolio muy robusto de formación para estos docentes. Tenemos unos procesos muy claros y eso es fundamental. Para que un área de estas funcione bien, los procesos tienen que estar bien estructurados y se deben seguir. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos procesos muy claros, estructurados, pero no los seguimos, no los implementamos. Entonces, ahí es donde vienen, digamos, esos tropiezos y hemos sido muy rigurosos en esta parte. El acompañamiento ha sido algo exitoso y que nos ha permitido enamorar a esos docentes, porque no es decirle usted hace este curso, usted tiene que montar su asignatura, usted tiene estas responsabilidades, sino es decirle al docente, venga, que nosotros lo vamos a acompañar, que lo vamos a llevar de la mano y que en ningún momento usted va a estar solo. Ya hacemos entonces un proceso de integración de tecnologías donde hemos tenido experiencias muy exitosas, dentro de las cuales quisiéramos hacer referencia en particular al ECOE y al MiniCIEX, que son dos actividades de la Facultad de Medicina. Aquí le cedo la palabra a Liliana para que nos cuente un poco más. Gracias, Carlos. Buenos días para todos, bueno, tardes ya. El ECOE y el MiniCIEX es una actividad que realiza la Facultad de Medicina en diferentes semestres donde los estudiantes son sometidos a una situación simulada atendiendo pacientes. Y entonces en la situación está el estudiante, está el médico, pues está el estudiante que asume el rol de médico, está un paciente simulado y está el profesor que va a validar esa interacción. ¿Cómo se hacía esa valoración inicialmente? Tenían unas listas de chequeo y son varias estaciones, entonces aquí vas a mirar osteomuscular, allá neurológico, aquí, bueno, otros. Y el estudiante es el recorrido. ¿Qué pasaba? Que cada profesor tenía su lista de chequeo y tenía que ir diciendo, bueno, cumplió o no cumplió aquí en osteomuscular, luego cumplió o no cumplió en la otra. Entonces cada estudiante al final tenía 8 hojitas con 8 listas de chequeo y los docentes tenían que empezar a tabular. ¿En esta cómo le fue? Después en esta con esta, el total. Y entonces la nota la entregaban 8 días después, 10 días después. Entonces el estudiante decía, yo sí lo hice, no lo hice, era muy difícil. Analizamos toda la situación, diseñamos ya no solo la lista de chequeo, sino como un híbrido entre lista de chequeo y rúbrica y sistematizamos. Entonces está toda la situación, pero por ejemplo si es consulta externa, el estudiante tiene computador donde hace el registro de sus cosas y el profesor tiene la plataforma con su lista de chequeo, califica y la nota le llega inmediata, pero adicionalmente con realimentación, no solo la cuantitativa, sino la cualitativa. Promovemos la grabación de audio para que él pueda escuchar después en qué se equivocó. Eso pues como una de las experiencias que tenemos para contarles. Otras de las experiencias, nosotros tenemos campañas de sensibilización constantes en la universidad. En la presentación pues van a tener acceso a los diferentes enlaces que están aquí, pero por ejemplo tenemos una publicación mensual que se llama Tip de TIC, en el que compartimos aplicaciones o páginas web que facilitan la vida del estudiante para diferentes cosas. Tenemos también el boletín CES Virtual Te Cuenta, una publicación que sale semestralmente, en el que se comparten con los docentes y la comunidad universitaria experiencias exitosas de los docentes, sugerencias en que nos ha ido bien, pues el reconocimiento que se le hace a todas las personas que incorporan TIC.
Tenemos un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje que es Redices, pues tenemos la parte de CES virtual, pero también lo demás que tiene la universidad. En convenio con la oficina de egresados, ellos tienen unas charlas que se les dan a los muchachos que están a punto de graduarse, y uno de los ítems es charla de redes sociales en tu entorno profesional. Les damos a todos los estudiantes de la universidad que se van a graduar una charla de cómo manejar las redes sociales en su entorno, pues en su vida profesional. Y para motivar a los docentes en el uso de aulas virtuales, entonces tenemos el concurso de aulas virtuales, se postulan, hacemos una valoración y el reconocimiento posterior. Tenemos también estrategias de mailing donde mandamos correos electrónicos con imágenes, todo es infográfico, haciendo recomendaciones o resaltando cosas en la virtualidad. Estas como las campañas de sensibilización, el bloquecito de campañas de sensibilización. Sobre los lineamientos, pues nosotros seguimos pues pegaditos del modelo institucional, el compromiso con la excelencia de la Universidad CES. Hay una línea específica que habla de la incorporación de tecnologías y pues es uno de los estandartes de nosotros. El tema de derechos de autor es fundamental. Tenemos en convenio con la Oficina de Propiedad Intelectual charlas que se dan regularmente. Tenemos el curso virtual gratuito y permanente también para toda la comunidad y para los docentes. Tenemos unos formatos de autorización de usos de obra. Se hacen seguimientos aleatorios a las aulas virtuales a ver si el profe que cayó esa vez si cumple derechos de autor o no, y en el caso de no, pues se contacta al profesor y se siguen procesos para corregirlo. Y tenemos la iniciativa CES en Casa, que como lo mencionaba la Universidad de Medellín, fue una iniciativa que surgió en el G8. A principio, pues el CES fue pionero explorando eso. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué era CES en Casa? Es el día virtual. Un día en el que invitamos a algún programa académico a que no fueran a la universidad, sino que todo se desarrollara virtualmente, estudiantes, docentes y administrativos. Toda la facultad se va para la casa. Entonces, en la primera experiencia la tuvimos el 4 de mayo, fue muy exitosa, pero fue un reto porque pues eso no había una experiencia prueba para mirar cómo lo hicieron. Entonces empezamos a diseñar varias cosas que les vamos a comentar después. Ya, por este lado. Sobre retos y soluciones, pues yo creo que a todos nos ha pasado que hay una resistencia, pues al tema de tecnología. Entonces, nosotros pensamos que hay unos preconceptos o ideas equivocadas de que la virtualidad es más fácil, o todo eso ahí como que es más rápido. Y entonces ir cambiando ese chip, o cuando un estudiante virtual se inscribe y dice, Dios mío, si me toca entregar las tareas de verdad, no es ir solamente a la clase y escuchar y ya no, en la virtualidad tú tienes que evidenciarlo. Entonces es ese ejercicio de estar cambiando el chip y en los docentes genera alguna resistencia, pero como Catalina les decía, los vamos llevando de la mano y les vamos mostrando que no es tan imposible. Entonces es algo bueno. Hay algo que nosotros resaltamos mucho y es que el uso de tecnologías o de incorporación de tecnología no tiene que ver con la edad. Pues uno piensa así, contrataron profesores nuevos, ellos traen como el chip incorporado. Bueno, no, nosotros pensamos que esto de la incorporación de TIC no es algo pues de edad generacional, sino actitudinal. Parte de pues las mejores aulas virtuales que tenemos son personas ya muy entradas en añitos en la universidad y son muy exitosos. Y ellos dicen, yo no creí que eso fuera tan fácil. Entonces pensamos pues darles como esta conclusión. Y la tercera, pues los retos de CES en Casa, como se los mencionábamos hace un momento, qué recursos vamos a usar, que sean fáciles de usar, estrategias de capacitación presencial o virtual para que tanto los estudiantes como los docentes supieran qué iban a hacer ese día virtual, los compromisos administrativos. Esto lo hicimos en convenio con el área de sostenibilidad de la universidad porque la idea era esa, tener un impacto también ambiental. Nuestra primera idea en G8 era que lo hiciéramos el mismo día de Sin Carro, para que realmente hubiera un aporte al ambiente, pero era difícil cuadrar las fechas, pero entonces lo estamos haciendo de manera pues permanente, vamos a tratar de sacar 2 jornadas al año. Y siguen otros retos. Bueno, y este es uno de los retos, yo creo que, digamos, a nivel de directivas también que nos impacta, y es que piensan que es más fácil y que es económico, y eso es mentira. La virtualidad no es más fácil ni es más económica, es costosa e implica o demanda mucho tiempo del equipo, obviamente, que está detrás de la producción de contenidos y demás, y de los docentes que están a cargo de ese proceso. La dedicación docente se incrementa, ahora alguna universidad ya menciona esto, entonces, estos son algunos de los retos y de las percepciones erradas que hemos detectado y que es lo que hemos tenido que ir trabajando, sobre todo a nivel de directivas, para poder tener el apoyo
y los recursos humanos y tecnológicos para poder sacar adelante este proyecto. Conseguir perfiles para configurar el equipo de una oficina de educación virtual es muy difícil. Conseguir personas que tengan algo de experiencia o que tengan ciertas habilidades que nos permitan terminarlos de formar no es fácil, y a veces en algunas instituciones son personas que rotan mucho. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos practicantes, cuando uno tiene el practicante listo, el practicante se va y me llega otro que de pronto no tiene las mismas competencias o habilidades, o incluso cuando abrimos procesos de selección para cargos fijos en la institución, es difícil. Entonces ese ha sido un reto que hemos tratado, por ejemplo, en el caso del G8, de socializarnos hojas de vida, de mirar perfiles en conjunto para ver cómo nos podemos apoyar, porque no es fácil. Y comprender las necesidades particulares del área. Nosotros necesitamos ciertos recursos y trabajar bajo ciertas dinámicas que de pronto desde esas directivas a veces es difícil de comprender. Entonces ha sido un proceso arduo, pero por fortuna tenemos mucho apoyo en las directivas de la institución, tenemos un rector convencido de la virtualidad, convencido de la incorporación de tecnologías, y eso ha favorecido mucho el crecimiento que ha tenido CES Virtual en los últimos años. Como les prometimos, esto iba a ser muy corto, nos centramos en esas experiencias. Muchas gracias por su atención, porque sé que a esta hora tienen hambre, sueño, en fin. Si tienen alguna inquietud aquí ya los dejo en manos de... A partir de la experiencia en herramientas virtuales, ¿hasta qué nivel la institución proyecta la virtualidad, considerando las particularidades de la enseñanza en el área de la salud? Bueno, en este momento nosotros los programas, inclusive los 2 programas que tenemos de educación formal, son programas que nacen en la Facultad de Medicina. Uno que es el posgrado que vean ahorita en la historia de promoción y comunicación para la salud. Es un programa vinculado a la Facultad de Medicina, y la tecnología en regencia de farmacia, en esa época no teníamos facultad de química farmacéutica, nace en la Facultad de Medicina. La proyección que nosotros tenemos está muy enmarcada hacia el posgrado. No descartamos las posibilidades de tener pregrados en algunas facultades, inclusive hay unas iniciativas, pero el énfasis grande nuestro está en educación continua y posgrado. No sé si respondo la inquietud. Otra pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia con el programa de tecnología en regencia de farmacia, su acogida? Bueno, ese es un programa que tiene más de 1000 estudiantes en este momento. Es un programa que llega a todas las regiones del país. Yo siempre digo, con ese programa hemos aprendido geografía, porque inclusive hay regiones y lugares que ni siquiera sabíamos que existían, y que se ha hecho un trabajo muy interesante porque la tecnología tiene prácticas. Entonces hemos tenido que llegar hasta esas regiones a hacer convenios para que esos estudiantes puedan llevar a cabo esas prácticas. En particular, este programa tiene también un operador logístico. Este es un programa, como les decía, que es en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y hay un operador logístico que ha apoyado sobre todo el tema de mercadeo. Hacer mercadeo de un programa virtual no es fácil y tiene que ser con unas estrategias muy particulares. No es lo mismo que vender un programa presencial. Entonces han logrado llegar a esas regiones y hemos logrado también tener estudiantes de lugares muy apartados que nunca hubieran podido pensar siquiera en tomar un programa de estos con la Universidad CES, pues por la distancia. Incluso hay una experiencia muy bonita, hay unas prácticas de laboratorio que hacen y que podrían hacer, por ejemplo, en Bucaramanga o en Bogotá, en otros lugares donde tenemos convenios, y están más cerca de esas regiones y prefieren venir a hacer las prácticas acá a Medellín. Entonces, ahí tenemos una experiencia muy interesante y muy satisfactoria.